Bueno, continuando con nuestro proyecto Educación Cívica y Cultural para Migrantes del Fondo de Apoyo a Medios de Comunicación del año 2018, hoy día vamos a conversar acerca de los planes de retorno. Hemos recibido mucha información de los medios de comunicación, a veces clara, a veces no tan clara, acerca de cuáles son los planes que tiene el gobierno acerca de los inmigrantes, con retornar, que no los van a retornar, que algunos se quedaron abajo, que otros no. ¿Cómo se va dando esa situación? Sí, mira, hola, gracias por la oportunidad de explicar sobre todo el plan humanitario de regreso ordenado. Esto consistió básicamente en una iniciativa de las comunidades haitianas en la necesidad de propender al retorno en este caso, los haitianos a su país de origen. O sea, ellos se lo propusieron al gobierno. Sí, se lo propusieron en agosto de este año. Ya. Entonces, pero ojo, esto está abierto a cualquier nacionalidad, no es solamente haitiano, pero fueron ellos los primeros que tomaron la iniciativa. Entonces, ¿qué ocurrió en ese instante? En ciertas comunidades haitianas, la necesidad de que sus nacionales podían retornar en forma ordenada a su país de origen, cumpliendo ciertos requisitos. Todo esto dentro del marco de la política del gobierno de una política migratoria segura, ordenada y regular. Esto está avalado por convenciones internacionales. De hecho, la Organización Internacional para las Migraciones también dio su apoyo o su aprobación a este tipo de retorno asistido, que lo podemos llamar, y se ha dado también en otras experiencias a nivel global, como por ejemplo España también lo hizo en algún momento. ¿Y en qué consiste? Es básicamente una decisión voluntaria del nacional que quiere retornar a su país de origen, pero cumpliendo ciertos requisitos, que no tenga, por ejemplo, órdenes judiciales pendientes, ni haya sido condenado por algún delito, que si es que tiene un grupo familiar que también haga una declaración jurada diciendo que da su consentimiento libre e espontáneo, por eso voluntario, de retornar a su país de origen, y eso a través de una declaración jurada que se hace ante notario, y esto involucra también a todos aquellos que están en situación regular e irregular dentro del país. En este caso, para este caso puntual se refiere solamente a haitianos, pero nada obsta, como te decía en un comienzo, que pueda extenderse también a otras naciones. Y estas organizaciones que tú me dices que surgió la Sí. inquietud de ellos mismos, ¿estas organizaciones partieron desde aquí de Chile o desde Haití? Y No, por recuperar a estas como personas. comunidades haitianas en Chile. O sea, ellos están organizados, tienen alguna clase de organización, ¿o no? Claro, se hizo comunidad haitiana en Chile y acudió básicamente a la Subsecretaría del Interior a señalar su necesidad o plantear la necesidad de que algunos haitianos, por alguna razón, que a lo mejor no se adaptaron o Chile no era lo que esperaba, optaron por retornar a su país de origen. ¿Y cuál piensas tú que fue la barrera mayor que los hace retornar? Porque ya vienen de un momento difícil. Claro. La principal barrera, a mi juicio, en forma personal, yo creo que es el idioma. El idioma. El idioma, porque ellos hablan en un idioma que es el creolé o el creol, como queramos llamarlo, y es básicamente es absolutamente distinto a lo que tú puedes ver en Centroamérica. Imagínate, ellos comparten isla con lo que es República Dominicana, que hablan español, y tú vas al lado y hablan creole. Entonces, y el creole tiene raíz francesa, ¿no? Claro, tiene una influencia francesa, algunos rasgos también indígenas, sin contar a lo mejor, que yo desconozco así la realidad del lenguaje allá, pero sin desconocer a lo mejor que tienen otros dialectos no oficiales que también están dentro de esa nación. Entonces, a mi juicio, la primera gran barrera fue el idioma. Ya, y bueno, volvamos. Entonces surgió esta inquietud, sí, y el gobierno la recogió. La recogió y se analizó, dijimos, ok, esto se ha dado en otras, se ha impulsado en otras naciones a nivel global, como te comentaba. Y ha sido exitosa. Sí, ha sido exitosa, había una convocatoria, ya hay hasta esta fecha, por lo menos ya hay un avión de la FACH que ya retornó a más de 150 haitianos a su país de origen y ha sido absolutamente ordenado.
previo comprobación que cumplan con la declaración jurada, que sea voluntario, que si tienen niños también ellos emitan la declaración, o sea, si tienen un grupo familiar, emitan la declaración a nombre ¿Y tiene del que niño. irse todo el grupo familiar? Depende. Ahí hay que hacer una distinción. Si el jefe de familia solo puede llevarse, solo puede irse con su grupo familiar si es que no hay chilenos, niños nacidos en Chile. Ah, eso también es un tema. Hay un tema porque ahí se está beneficiando el principio de reunificación familiar muy famoso en derecho internacional y en materia migratoria. Si hay un niño ya en Chile, él va a generar cierto arraigo en Chile. Pero si toda la familia es haitiana, no hay problema en que se vaya toda la familia. Claro, vuelve a su origen. Claro, vuelve a su origen. Pero cuando ya hay un cierto arraigo en Chile, ya ahí ya no se puede. O sea, o necesariamente tuvieron que estudiar caso a caso. Se hace caso a caso, se hace un estudio de todas las personas que hacen el requerimiento, y que te insisto es voluntario, ve si es que hay algún tipo de impedimento, ya sea judicial, administrativo, etcétera, se evalúa y una vez que están todos los antecedentes, se da curso. Y claro, muy importante también que tengan sus documentos de viaje, los pasaportes, los tengan en orden. También, O sea, necesariamente tiene que sacamos gente documentada, digamos. Claro, gente documentada. Claro. O sea, Perfecto. que tengan sus pasaportes al menos vigentes. Tú me decías que partieron alrededor de un centenar de personas. Claro, en un primer vuelo, sí, en un primer vuelo alrededor de un centenar de personas. ¿Y cuántas personas hay interesadas en realidad? Mira, más o menos. ¿Cómo ven ustedes lo que se viene? Porque darte una cifra exacta es quizás un poco antojadizo a esta altura, siendo que todavía el plan está en curso, pero ya por lo menos se está preparando ya un segundo avión. Ya, o sea, serían 150 personas más. 150 personas más a esta fecha. Hablando de familias de 3, 4 personas. Claro, 3, 4 personas. Porque no creo que sean muchos los individuales que se van, me parecería. Mucha gente llega sola. Mucha gente de la comunidad haitiana ha llegado sola a Chile también a buscar nuevas oportunidades. Entonces, mucha gente también decide retornar. No así ya cuando generaron algún vínculo que como te decía, si es que hay menores involucrados, esos ya no están permitidos, o sea, no se pueden acoger al plan voluntario. Ya, y bueno, ellos tienen un periodo en que no pueden volver al país. Sí, así es. ¿Y cuál es la razón? Mira, la ley... Porque además es un número alerta, o sea, es un número 9 años, ¿por qué 9 y no 8 o no 3? Primero que todo, la razón es absolutamente legal y fundamental la misma ley de extranjería, porque la ley de extranjería te impone prohibiciones de ingreso, para ciertas personas que hayan cometido algún delito u otra. Como es un plan voluntario, si las personas no califican como dentro del supuesto que podrían haber cometido algún delito, porque si es que lo tuvieran no podrían acogerse, se estimó necesario poner como una condición que toda la persona que se retorna a su país de origen, en este caso Haití, no puede volver o regresar en 9 años. Pero tiene matices, porque, esta prohibición no rige para los menores de edad haitianos. Ya. O sea, ¿y por qué 9 años? Porque se estimó ese número porque en general, como fue una misma... Y ahí me aíslo un poco de la norma propiamente tal. Fue una solicitud que no nació propiamente tal del gobierno de Chile, sino que de las mismas comunidades haitianas. Y también hay un despliegue de recursos importante para todos aquellos que voluntariamente se están yendo. O sea, ese avión de la FACH, en buen chileno, está saliendo financiado por todos nosotros y dándole la oportunidad a los nacionales de ese país. También nos da un poco de seguridad que la decisión que ellos han tomado voluntariamente de regresar a su país de origen también tiene una cierta responsabilidad. Es permanente y es seria. Y es seria. Y esa seriedad es tomando en cuenta que no pueden retornar en 9 años. No es indefinida. Salvo que sean menores. Salvo que sean menores. No está la prohibición para los menores de edad. Por ejemplo, yo, papá haitiano, tengo un niño de 14 años, yo extiendo mi declaración jurada del retorno al país de origen, en este caso el retorno del plan humanitario, por mí y por mi hijo, pero mi prohibición
Es para ti. Es para el papá por ser mayor de edad, pero no para el niño. Entonces eso tiene matices, no es ni antojadiza, y sobre todo lo que hablábamos hace un rato, que propende también a la reunificación familiar. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de los niños no nacidos? Las mujeres que se vayan embarazadas van a tener un niño. Ese niño definitivamente, aunque haya sido hecho en Chile, va a ser haitiano, ¿no? Claro, bueno, ahí, bueno, al menos nuestra legislación distingue entre los hijos Nacidos. Nacidos, o sea, claro, si ella está embarazada tendrá su hijo. Y ser haitiano y tendrá o sea, bueno, en rigor ella no podría volver, pero el niño puede llegar. Claro, si el niño nace allá en Haití, en el supuesto, y se entiende que nunca ingresó a Chile porque nació efectivamente en Haití, a eso nos referimos. Ah, perfecto, ya. Ahora, esto es Haití, pero tenemos unos problemas migratorios con otras naciones, Venezuela, Colombia. ¿Cómo es el tema con Venezuela? Yo sé que Venezuela tiene una visión distinta, un plan diferente. No hablemos de problemas migratorios, hablemos que quizás hay una cierta, no sé, desorden migratorio, pero más que problemas no, porque se han ido solucionando a lo largo de estos últimos meses. Hubo sí un diagnóstico complejo hasta por lo menos el año pasado, que la situación migratoria como que se tendió a desbordar un poco. Porque estalló, claro, y a todos nos llamaba la atención que, no sé, hace 10 años atrás no era común ver a extranjeros en las calles, y ahora sí los vemos, ya sean paseando en el centro, viendo el parque, entre otros, que vieron en Chile una oportunidad de vivir o de generar una nueva. O sea, partimos con los peruanos y nos acostumbramos. Claro, partimos y mucho antes, partimos con los colonos alemanes mucho tiempo atrás, bueno, los mismos españoles, somos hijos de una nación o sea, creada por migrantes, los españoles en el sur, como decíamos en bloques anteriores, los croatas también han sido influyentes. Y los alemanes también llegaron al norte, sí, a la salitrera. Ah, claro, los ingleses también, por ahí metidos también. Entonces, claro, comenzó a generarse una oleada migratoria de los países inmediatamente vecinos, como era Perú, Bolivia, y luego se fue extendiendo a medida que hubo cambios políticos también dentro de la región. ¿Y qué pasa principalmente con Venezuela? Yendo a la pregunta que tú me comentabas. Todos sabemos que Venezuela está en una situación compleja políticamente. Entonces, de hecho, Chile ha sido receptivo de la población venezolana, al igual como ha sido también Colombia, ha sido Perú y ha sido también los países un poco más al norte de la misma Venezuela. Se estableció como medida administrativa no legal la creación de una visa de responsabilidad democrática para en sí devolverle la mano como nación hermana a lo que hizo alguna vez Venezuela por Chile en la época, no sé, entre el 70 y el 80, cuando Chile no tenía una estabilidad económica, o al menos una estabilidad comparativamente mejor de lo que era Venezuela versus lo que era Chile en esa época. Y de ahí surge es como un tema de reciprocidad. Claro, en derecho internacional la reciprocidad tiene otro concepto, pero claro, es como una retribución del país hermano a lo que fue en su época Venezuela, la mano de la que tendió a los chilenos en la época del 70. Igual agradecido, no es malo. Sí. Entonces la idea, claro, consiste en que ellos pueden optar una visa temporaria, pero tramitada en consulado, que esa es la diferencia, tramitada desde allá, y ellos pueden entrar con la visa acá. Pero ellos, o sea, entonces en rigor son los que no han llegado. Claro, no han llegado. Esto, ¿qué es lo que te evita? Te evita básicamente el ingreso irregular o el ingreso clandestino, que por per se es irregular. Entonces, ¿qué es lo que pasaba muchas veces? Que muchos venezolanos u otras naciones entraban por pasos no autorizados y entraban muchas veces sin documentación, sin nada, irregulares, esperando algún tipo de medida administrativa, como lo que hizo el gobierno ahora sobre el plan de regularización extraordinaria a comienzos de año, y justamente para evitar eso se generó la visa de responsabilidad democrática. Bueno, vamos a hacer una pausa, pero vamos a volver sobre la visa de responsabilidad democrática. Perfecto.
Ya. Gracias. Bueno, vamos a continuar hablando acerca de los planes de retorno. Dejamos enunciado cuál es el caso de Venezuela. Sí, para el caso de Venezuela, dentro de las reformas administrativas migratorias que surgieron en abril, se estableció a partir de agosto una visa de responsabilidad democrática, que como decíamos en los bloques anteriores, viene a retribuir lo que hizo esa nación en algún momento cuando Chile estaba comparativamente en una situación inferior económicamente o políticamente distinta a la que ellos estaban en ese tiempo, que era bastante mejor. ¿Y en qué consiste? Se tramita fuera de Chile, porque es consular. ¿Ya? Entonces uno va al consulado de Chile, o sea, el venezolano va al consulado de Chile, que no necesariamente es de Venezuela, ¿Ya? y tramita su visa de responsabilidad democrática y puede entrar a Chile ya con la visa otorgada y temporaria. Pero él tiene que tener algún requisito, necesita tener, por ejemplo, un contrato de trabajo. ¿A qué llega él acá? Él llega como con una visa temporaria de responsabilidad democrática. No necesariamente tiene que tener un trabajo. No necesariamente tiene que tener un trabajo. Ah, perfecto. No sé, ¿Y esta eso que- visa temporaria? Si necesariamente tiene un trabajo, en ese caso sería recomendable pedir la visa sujeta a contrato, ya que tiene otros requisitos, que la puede tramitar tanto afuera como acá en Chile. Pero la visa de responsabilidad democrática es básicamente... Es más bien como humanitaria. Es más que humanitaria, viene a impedir la irregularidad, como Ya. lo que comentábamos, que era preferible que una alta población como que viene escapando un poco del régimen, como el régimen actual venezolano, entrara de forma clandestina o por ingresos clandestinos y por ende irregular. Entonces, ¿qué es lo que se está evitando? Que el venezolano en cualquier consulado de Chile, si quiere venir a Chile, puede tramitar su visa de manera consular, y puede tener una visa temporaria por un año en Chile, que si los cumple, una vez cumplido, a contar del estampado de visa, puede después generar la posibilidad de generar una permanencia definitiva, o puede renovarla por un año más y después puede Y ve tener... lo que pasa. Claro, y es que a los 2 años tú ahí tienes que pedir sí o sí la permanencia definitiva. Ah, perfecto. Entonces puedes pedirla al año, pero debes pedirla al segundo año. O sea, obligatoriamente, claro, Claro. el segundo año tiene Claro. que definir Claro, su y ya situación. la permanencia definitiva te da un estatus mejor migratoriamente, porque cumpliendo después cierto tiempo también puedes ejercer derechos civiles y políticos, entre otros. ¿Y cuál es el porcentaje real que tenemos de venezolanos? Sí, mira, se estima que por lo menos hasta el 2017 la población venezolana alcanzaba el 12% de la población, y eso es casi como 140, 150 mil personas. Pero lejos, nuestros amigos migrantes más numerosos son los peruanos y los bolivianos. Perú con alrededor del 24% y Colombia con un 13% aproximadamente. Es pequeña la cantidad de Colombia y pareciera que, o sea, yo siento que están como en Santiago porque veo mucho colombiano en Santiago. Sí, es que, claro, la población migrante, casi 2/3 de la población migrante se concentra en la región metropolitana. A pesar de que pareciera que el norte les acomodaba en un principio. Claro, el norte, porque por donde es donde puede ser más fácil el ingreso, una cosa que por clima también es mucho más adaptable para ellos, pero claro, la región metropolitana sigue siendo concentrando la mayor cantidad de migrantes, sobre todo por la cantidad de oportunidades, hay mejores acceso a todos, también más conectados, claro, y sin pensar los irregulares, los que entran por ingreso regular a través de turistas y que después se quedaron, el vuelo lógicamente les llega a Santiago. Entonces, mayores oportunidades también en Santiago. Es más fácil. Es más fácil. Y en el caso de Venezuela, ¿se ha pensado también hacer un plan de retorno? No se descarta, eso lo da la autoridad competente en su momento, pero el plan humanitario que en este caso está siendo aplicado para Haití no obsta que otras naciones también se puedan acoger.
Ya, Pero en lo personal yo lo veo muy difícil porque es una situación distinta, es una situación ya más política, porque generalmente los venezolanos vienen buscando otras oportunidades distintas porque en su país de origen hay un régimen que a lo mejor no, bueno, no le acomoda. no le acomoda, a lo mejor no es la principal causa, a lo mejor hay otras causas, pero básicamente hay una situación de crisis muy fuerte en Venezuela. ¿Y Colombia? Colombia, ¿en qué sentido Colombia? Porque entendemos que Venezuela está en una situación de crisis política y eso ha hecho que un poco se produzca esta necesidad de salir del país. Pero Colombia, hasta donde se ve un país como que está funcionando. Claro, ahí cada país tiene sus fenómenos migratorios o causas migratorias distintas. Venezuela, la gran mayoría sin tener estudios muy respaldados quizás, pero la gran mayoría puede venir porque a lo mejor no está de acuerdo con su régimen político. Colombia a lo mejor porque buscan otras oportunidades, Perú y Bolivia también a lo mejor en un comienzo. Quizás Colombia fue lo mismo en su momento también, buscando nuevas oportunidades laborales, entre otros. Bueno, aquí tenemos que recordar además que en el caso de Perú y Bolivia no podría hacerse una vuelta de avión como la de Haití. En programas anteriores conversamos de que si bien ellos pertenecían al Mercosur, creo, ¿cómo era? No recuerdo bien cómo era la situación que ellos tenían. Sí, claro, es que está la visa Mercosur, pero más que por el tema Mercosur, está porque los peruanos ya llevan mucho tiempo, no sé. Vecindado acá. Claro, y el plan humanitario, si bien no es restrictivo, puede cualquier nación acogerse en la eventualidad, o cualquier nación podría acogerse. No sé si meritaría quizás un avión de las FACH como en este caso, sino que bastaría que un bus los deje en frontera o los lleve a otro lado y los deje en frontera. No sé, hay miles de formas. Más cerca. Claro, podría evaluarse distintas formas de hacer un eventual retorno, pero lo veo, no sé, lo personal no lo veo tan cercano quizás. Es que pareciera que ellos están más insertos como comunidad, ¿no? Es que ellos, claro, como hablábamos en bloques anteriores, la oleada peruana y boliviana, peruana sobre todo, fue a principios del año 2000 o quizá un poquito antes, justamente buscando nuevas oportunidades de trabajo, y ellos se avecindaron acá y ya los peruanos son casi el 24%. O sea, ya podemos hablar de una generación que nació acá. Claro, imagínate si el peruano que a lo mejor llegó el año 2000 y ya tuvo, no sé, generó familia y tuvo el niño, imagínate el año 2000 ya tiene 18. Claro, ya hay una generación nacida en nuestro país. Claro, 18 años. O sea, ya y las oleadas migratorias fueron posteriores, fueron sobre todo desde el 2011 al 2014 y la oleada haitiana, ya que estábamos hablando de los haitianos, fue básicamente de fines de 2013 hasta hoy, o hasta este año. Entonces por eso se aumentó en 4 años, entraron 100.000, 120.000 haitianos y por eso se notó quizá un poco más que las otras. Claro, de todas maneras hay un volumen además más importante. Claro, un volumen mayor en poco tiempo, entonces no todo demasiado. Claro, además, bueno, yo también pienso que tiene que ver con la raza, son más notorios los haitianos. Más, claro. Porque son morenos, entonces son más notorios. Nosotros... Aparte, claro, hay que recordar lo que también hablábamos en bloques anteriores, que hubo una modificación administrativa que fue la creación en el año 2014-2015 de la visa temporaria por motivos laborales, que eso fomentó el ingreso o mucho contrato falso. Entonces venían, que hoy está derogada por si acaso, está derogada desde abril de este año. Entonces eso motivaba también que el ingreso o la permanencia de mucha gente que entró como turista o entró como irregular o de forma clandestina generara un documento de papel, un documento falso que en la realidad no existía y que justificara su permanencia, en este caso una temporaria, por un tiempo que en realidad no tenía mucho sustento, porque en realidad cuando te iban a renovar después la visa se demostraba que ese contrato era falso y generaba el ingreso de mucha gente de forma mucho más fácil. Ahora, no es que sea más difícil, sino que está más regulado, que es distinto. Y más ordenado. Y más ordenado.
Bueno, que el objetivo... El objetivo también de las nuevas políticas, que como te decía, hay políticas, o sea, ciertas políticas administrativas y políticas legislativas que podemos hablarlas. Bueno. Sí, eso también lo vamos a conversar, Sí. porque en el fondo nosotros no entendemos bien cuál es la diferencia. Ajá. Ahora, yo entiendo que aquí hay un costo asociado, Sí. este costo que asumimos nosotros, ¿no es cierto? Pero entonces yo me imagino que tiene que ser más, o sea, menor el costo de mandarlos fuera y mandar un avión y hacer todo esto que dejarlos acá. A ver, ¿en qué sentido? Dejarlo acá? Económicamente estamos hablando como, porque definitivamente una familia haitiana, colombiana, O sea, chilena, que no tiene trabajo, o sea, hay un costo económico y social importante. O sea, hay que recordar que no es que nosotros, o sea, que el Estado esté optando por dejarlos o por mandarlos de vuelta. Ellos voluntariamente están accediendo a ese camino, ¿ya? Y eso es importante recalcar, que esto es absolutamente porque voluntario. la opinión pública tiende a confundir que esto es una, Así como es casi una, deportar. es una deportación encubierta, cosa que es falsa, porque esto está acorde a la legislación actual, que por antigua que sea, está acorde a eso, que es del año 74, la legislación de extranjería. Acorde a los tratados internacionales vigentes, porque también se ha replicado en otras experiencias, como hablábamos de España un tiempo atrás, y porque es voluntario. Eso es lo más... Es voluntario. Hay gente que estando regular opta por irse nuevamente a su país de origen. Hay muchos haitianos que estando regulares, o sea, cumpliendo todos los requisitos, deciden deciden volver, porque pueden echar de menos incluso. Sí, bueno, ya decíamos que hay algunos impedimentos del idioma, hasta el clima, que es un buen punto. A lo mejor esperaban ganar más plata, a lo mejor ganaron menos plata, echaban de menos y tienen que retornar. ¿Y el gobierno tiene algún antecedente de cómo están ubicados en cuanto a las fuentes laborales? ¿Se ha hecho algún estudio al respecto para saber realmente si las fuentes laborales, por ejemplo, son permanentes o si es una fuente laboral que se da como temporal? ¿Han hecho algún estudio a ese respecto? Estudios debe haber, pero no tengo acá básicamente. Pero se ha estudiado un poco. Pero sí, lo que sí se resguardaba en ese tiempo, que cuando estaba la temporaria por motivos laborales, que hoy día se derogó por todos los problemas que traían, es que al menos tuvieran una actividad remunerada que garantizara el ingreso mínimo, al menos. Yeah. Al menos. Y de ahí para arriba. Tenían también pero básicamente vienen profesionales, vienen médicos, vienen personas que a lo mejor no tienen un estudio universitario y que entran a trabajar en empleo quizás un poquito más oficios menores. Más oficios menores. Hay de todo. Uno ve una cantidad variopinta de muchos profesionales de todas las nacionalidades. Viene de muchos perfiles, clases sociales, formaciones profesionales. De acuerdo al momento que está viviendo su país también. También, sí. Perfecto. Bueno, estábamos conversando además acerca de cuáles son las diferencias que existen entre una norma administrativa y una ley. Ya. Mira, el año 2013 se generó un proyecto de ley que quería modificar la actual legislación de extranjería, año 2013. Y hablamos de la actual legislación de extranjería porque el decreto ley 1094 es de la década del 70 y su reglamento es del año 83-84. Muy distinta a la realidad actual de lo que es el tema migratorio hoy en Chile. Entonces, viendo que este problema, o sea, no un problema, es que podía generar un problema el no adecuar la normativa o la legislación, es que se envió un proyecto de ley, que eso ya es la vía legislativa, que se está tramitando actualmente en el Congreso y que esperemos que prontamente se apruebe, versus las normas administrativas, que son las medidas que ha hecho el gobierno a través de la Subsecretaría de Interior, el Departamento de Extranjería y Migración y en general el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que han sido las medidas
todas aquellas medidas ya en marcha a partir de este año. Por ejemplo, la regularización extraordinaria para todos aquellos que... Estas son normas administrativas, claro, Ya. administrativas, que son la regularización extraordinaria, el plan de retorno humanitario, el plan humanitario de regreso ordenado, que se llama así básicamente, y las nuevas visas, la visa de responsabilidad democrática, y también han surgido otras visas como las visas de oportunidad, visa de orientación nacional, visa de orientación internacional, que se suman a las visas temporarias, a la sujeta a contrato que están en la normativa de extranjería, pero que también han sido perfeccionadas administrativamente. Administrativamente entendemos que, para explicar mejor, aquellas que han sido dictadas por el Poder Ejecutivo, ¿ya? Mientras se aprueba la nueva ley en el Congreso. O sea, el Poder Ejecutivo tiene esta facultad. Tiene esta facultad con la actual legislación. Con la actual legislación tiene la facultad de, por ejemplo, la ley habla de visas temporarias, pero administrativamente se han establecido visas temporarias como la que ya hemos dicho que está derogada, la visa temporaria por motivos laborales, visa de embarazada, temporaria por embarazo, temporaria por vínculo con chilenos, temporaria inversionista, temporaria existe una cantidad importante de una variedad. Una variedad, claro. Lo común sí es que duran como máximo un año y tienen que ser renovables por otro año, y al segundo año sí o sí tienen que pedir la permanencia definitiva, como decíamos. Eso es lo que tienen todas en común. Claro, todas pero en común. en realidad razones para que te den una visa pueden haber hartas. Pueden haber muchas, claro. Siempre y cuando la renueve, o sea, después de 2 años tengas que definir. O sea, claro, tienes que, sí o sí, al cumplir los 2 años, tienes que pedir la permanencia definitiva. Ya, perfecto. Y bueno, tenemos este proyecto de ley. Y esta ley ya está en el Congreso. Está en el Congreso. Ya, y ahí tenemos que esperar que se discuta. Sí, se está discutiendo. Bueno, entre el 2000 y el 2017 no hubo mayor movimiento. Luego se tomó nuevamente. Una vez que llegó el actual gobierno, se tomó nuevamente ese proyecto de ley y se comenzó nuevamente la discusión. Bueno, en términos... ¿Pero se tomó el mismo proyecto o se le hicieron al cambio? Hubo ciertas indicaciones, o sea, ciertas precisiones a ciertos artículos. De acuerdo a cosas que fueron cambiando en el camino. Claro, de acuerdo a peticiones, no sé si se invitaba también a exponer no estaba mucho en la discusión, pero se invitaba a exponer a ciertas asociaciones o ciertas entidades que querían exponer su punto de vista, y en la discusión se iban modificando los artículos, ratificándolos conforme al proyecto original, y eso todavía está en el Congreso. Entonces, un resultado definitivo de qué es lo que va a hacer no te podría contar hoy, porque puede que salga un proyecto distinto a lo que ya sea, lo que originalmente ingresó, pero sí podríamos hablar de líneas generales. Perfecto. O sea, en el fondo también tenemos que esperar. Tenemos que esperar lo que va a pasar. Exactamente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Tenemos que agradecer a este Fondo de Apoyo a los Medios de Comunicación del año 2018 por poder tenerte aquí. No, gracias por la invitación. Feliz. Esta información. Feliz, muchas gracias. Gracias a ti.